¿Cómo dijo, profe? El émbolo es un coágulo de sangre que migra. ¿Sí? Entonces, alguien se cayó, ¿no? Uno puede tener un coágulo en la arteria carótida y ese coágulo se desprende, comienza a migrar y se queda enclavado en una arteria cerebral. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo siempre les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo? El trombo es el coágulo que queda fijo. El émbolo es el coágulo que migra. Y yo los otros días les decía, tienen que pensar en la jeringa. ¿Sí? En la jeringa, las partes de la jeringa están compuestas por la camisa, que es donde están las rayitas con los números, y la parte de adentro es el émbolo. Y el émbolo es lo que se mueve. Entonces, cuando piensen en el coágulo, piensen en la jeringa. El émbolo es el que se mueve. El trombo es el que está fijo. ¿Sí? Trombo bien. Está fijo y émbolo se mueve. Se mueve. Llega un momento en que queda fijo, pero el trombo se forma en ese lugar. En cambio, el émbolo viene de otra arteria y se queda fijo. Profe, ¿siempre emigra a una arteria cerebral? No, vos podés tener, suponete, que el coágulo no esté en la carótida, sino que esté en las arterias coronarias. Entonces te va a tapar una arteria coronaria y vas a hacer una isquemia del miocardio o un infarto del miocardio. Ese coágulo, si está en la mesentérica, va a ser un infarto de intestino. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que el trombo es fijo y el émbolo migra. ¿Sí? Pero es un peligro que migre porque se puede ir a cualquier lado. Bien. Entonces, acá tenemos también, va a haber, ya tenemos trombótico y embólico, y va a haber otro que es arterosclerótico, ¿sí? El arterosclerótico se forma por una capa de grasa. ¿Sí? Esclerótico, profe, ¿cómo dijo? Arteriosclerosis, mirá, acá está, lo que les escribir bien, arterioesclerosis. ¿Está acá? No lo veo. Ah, sí. Profe, ¿ese archivo dónde está? Se los mandé yo. En el campo. ¿Al campo? Porque yo bajé lo otro que dice en el accidente cerebrovascular 2020. Yo al campus, yo ya les dije desde la primera clase que al campus yo no envío las diapositivas. Por mail. No recibí nada yo, profe. Bueno, fíjate. ¿Por mail, profe? Por mail yo no recibí nada, porque yo estaba viendo si... Pero la clase pasada se los mandé. Sí, está. Ah, la clase pasada. Ah, ¿viste? No, ahora estás avisando. Disculpe. La clase pasada estaba tan nerviosa. Yo no se los envío, no se los pongo en la plataforma, en el campus, porque después todos te agarran tus diapositivas. Y a mí me da trabajo hacer las diapositivas, buscar los dibujos, que me parece que corresponden mejor para que ustedes entiendan. Por eso se las paso a ustedes. Bien. Entonces, dijimos trombótico, embólico o por una placa de grasa, que eso produce la arteriosclerosis. ¿Sí? Fíjense, acá esto es por un coágulo, ¿no? Pero miren, este es el émbolo que va migrando, ¿ven? Esto es un émbolo, y ven cómo migra. Si este émbolo se enclava acá, en este lugar, va a ser más grande el accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque acá hay dos arterias que van a ir al cerebro. ¿Sí?
Si este émbolo sigue migrando y queda en esta zona, solo va a haber una parte comprometida. ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe. Sí, Y eso profe. depende del tamaño del émbolo, profe, porque Y está... la parte que tenga. Sí. Bien, profe. Bien. Y acá, fíjense en este dibujito, esto que ven en gris más oscurito, Sí. ¿sí? ¿Lo van a ver? Bien, Sí. eso que se ve en gris más oscuro es las placas de grasa. Se los voy a poner así, así lo ven mejor. Esto es la placa de grasa. Y la sangre es esto blanco. ¿Sí? Fíjense cómo se estrecha el camino para que pase la sangre. ¿Sí? Profe, estábamos hablando del émbolo en una arteria cerebral y ahora salimos con una grasa. ¿Y de dónde salió esa grasa? Y esa grasa se te va formando a vos ahí cuando tu colesterol va aumentando. O O sea, sea, complica más. Son lípidos. Claro, las grasas, yo les digo grasas, son lípidos. ¿Sí? Son lípidos del colesterol. Viste que siempre te dicen, tenés que bajar el colesterol porque el colesterol te tapa las arterias. O sea que Sí. pasamos ese tema porque es que obstruye más la arteria y el trómbolo queda más atacado ahí. No. Vos podés tener un ACV, puede ser isquémico, ¿sí? Y el isquémico pero- puede ser por un trombo, por un émbolo o porque se forme una placa de grasa. Ah, ahí está, profe, no había entendido eso de la placa de grasa. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? ahora Entonces, sí. esto no permite, ¿sí?, que pase la sangre. Miren Ah, qué bien, bien. poquita sangre pasa. Debería estar la sangre ocupando todo este espacio. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Y ese, ¿cómo se llama? A ver. Oh, ese Émbolo. coágulo Ah, o émbolo, ¿eso se forma cómo? ¿Con golpes o nomás? no, el ¿No? émbolo se forma, ya nosotros vamos a ver los factores de riesgo, pero los factores de riesgo son una persona hipertensa, la sangre se vuelve, no es el término correcto, pero es como que se vuelve más espesa. Entonces aumentan las plaquetas, y las plaquetas intervienen en la coagulación. ¿Sí? Ah, ok. Ah, ok. Sí. Pensé que era por un golpe o algo, pensé que por eso que decía No, coágulo, los pensé eso. No, los anticonceptivos es la sangre que tiene que correr de una determinada manera y porque sos hipertensa, porque sos diabética, porque tomás anticonceptivos, porque fumás, hacen que esa sangre tenga más posibilidades de formar coágulos. Ah, ok. ¿Sí? Entiendo, sí. Bien. Otro mecanismo, esto de la placa que ya lo vimos, y después tenemos el accidente cerebral hemorrágico, ¿sí? Lo que dijimos, ¿se acuerdan? Lo dividimos en dos, isquémico y hemorrágico. Y el hemorrágico se puede producir porque el aneurisma se rompe un aneurisma, entonces es un aneurisma sangrante, porque se rompe la pared de la arteria o porque hay una malformación arteriovenosa, ¿sí? Para esto tenemos que ver qué es un aneurisma, ¿sí? Un aneurisma, y anoten la definición, es una dilatación de un vaso sanguíneo en forma sacular. ¿Sí? ¿Por qué se forma el aneurisma? Disculpe, ¿lo puede volver a decir? Profe? Una dilatación, profe, disculpe. Que es la dilatación de una arteria en forma sacular. ¿Saturar, profe? Gracias. Sacular, de saco, ¿Qué es? sacular. Sacular. Sacurar. Sacular. Sacular, ahí está. Sacular.
También Bien. podría ser, profe, o no tiene nada que ver. Yo lo noté, neurisma arterial se debilita y se vuelve un poco más fina. Claro, eso. Es, la definición es en forma sacular, eso que vos decís está bien. Porque yo les contaba los otros días, es como cuando uno tiene un pullover, un suéter, ¿sí? Cuando uno tiene un suéter, al doblar el codo, siempre esta parte del codo se empieza a hacer más finita y tiene más Sí. posibilidades de romperse que esta parte del saco. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro. Lo mismo que los pantalones chupín. Ah, no sé, no uso pantalones chupín. ¿Dónde se rompen los pantalones chupín? ¿En la rodilla? No, en la parte, en el botapié, Porque al poner los pies, profe, porque no son entran muy los pies. finitos. Y en las rodillas a veces también. Bueno, Y ahora bien, esta- profe, que los pantalones ya se compran directamente rotos, así que no hay problema. claro, tal cual. Entonces, eso que se hace cada vez más finito, como decía Jessica, ¿sí? La arteria se hace cada vez más finita, entonces llega un momento en que se rompe. Y al romperse se produce esto que decimos un aneurisma sangrante. Es esto, miren, acá tenemos la arteria. Y ven, esto Ay, no veo la flechita, profe, ¿a dónde está? acá. Pero ¿por Acá. qué se hace cada vez más finita, profe? Ahora vamos, acá, ¿lo ves? Será que lo vea Nora. Se tildó, profe. No, no se ve la flechita. No Pero se ve se la mueve flechita. mi flechita, ¿eh? Se Pero tildó, profe, sáquela, no se profe, nota. sáquela del cerebro, así Ahí la está, vemos donde lo mirá, ahí la ves. No. La flechita no se mueve para nosotros, profe, se Sí, quedó ahí no se mueve, tirada. profe. Se mueve. ¿Ven el círculo? La Sí, figura sí, que sí, está profe. más arriba. Sí, profe, Hay se ve el un círculo ahí. Bien, en ese círculo hay una arteria. Y esa arteria, fíjense en que tiene unas formas como que se va para un costadito. Sí, Sí. Bien. Claro. Sí, Esa profe. es la Como que forma se pinchó. primero se estira, que es la forma sacular. Después se hace tan finita que se rompe. Ah. Se rompe y sale la sangre. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? o sea que la misma sangre, profe, con la misma presión, al no tener para circular, rompe la arteria. No tener para circular. Lo que pasa es que vos nacés con esto. Vos nacés con una debilidad en alguna arteria. El que tiene un aneurisma nace con el aneurisma. Ah, no es que lo tenés en cualquier momento, qué sé yo, a los 30, o no me cuidé bien en... No, vos tenés Cuestión el y- aneurisma. Vos nacés con el aneurisma es congénito. ¿Sí? Ah, bien, bien. Vos mantenés una tensión arterial normal, no vas a tener problema. Ahora, si vos sos hipertensa, ¿sí? El golpe, la fuerza con que va esa sangre, va a ir debilitando esa pared que vos tenés débil por el aneurisma. Ah, bien, bien. Y va a llegar un momento en que se va a romper. Profe, entonces eso no sabemos hasta que nos pase. Claro, pero viste, suponete, la gente que tiene cefaleas intensas y continuas, debería ir al neurólogo para que le haga una revisación para ver si en algún estudio él cree pertinente y puede llegar a tener un aneurisma. Ah, bien, profe, sí. Entonces, profe, esa bolita que ahí sale de la arteria, mal dicho, obviamente, a eso lo llamamos sacular, ¿no? Claro, en forma de saco. Como un saco, no un saco de ponerse, sino una bolsa. Una bolsa. Una bombita que sale de... Ya. Esto nosotros lo estamos viendo en el cerebro, ¿sí? Pero esto ocurre en cualquier arteria.
O sea que esto puede pasar en cualquier arteria del cuerpo, vendría a ser. Sí, una vez a mí me tocó ver un paciente que tenía un aneurisma sangrante de la arteria aorta. Pensemos, la aorta es el caño más importante que tiene nuestro organismo. Se rompió, sangró y se murió el paciente. Se ¿Tan murió rápido? de hipovolemia. Y sí, si se te rompe el caño principal de tu casa, ¿qué va a pasar? Claro, te Se va a quedás sin inundar agua. Todo, claro. Te va todo. Te quedás sin agua y no tenés más agua. A este paciente le pasó eso. ¿Sí? Se le rompió el caño más importante que tiene y se murió porque no llegó al quirófano. Pero ¿en cuánto tiempo, profesora? ¿Pero tan rápido? ¿Puede pasar tan rápido? Lo que pasa es que vos empezás con dolores abdominales. ¿Y qué es lo primero que decís? Uy, ¿qué habré comido? ¿Qué habré hecho? ¿Sí? Entonces, me tomo un sartán, me tomo una buscapina para que se me pase el dolor. Y ahí ya está sangrando. Cuando llegás al hospital, ya está. Por eso dicen más que rápido que lo atiendan, ¿eh? Por más rápido la arteria aorta es tremendo. el infarto se manifiesta en la boca del estómago. Te pregunta el doctor, ¿tuvo dolor de estómago? Y te pregunta dónde lo tenés, que te focalices, vos a dónde lo tenés. Y si es en la boca del estómago, ya automáticamente estás en Es la verdad, la otra vez yo fui con un dolor de estómago al hospital y lo primero que me mandaron a hacer fue un electro. Claro, pero el dolor del infarto no empieza en el estómago, es retroesternal. ¿Sí? Y profe, para ¿Cómo, un profe? infarto, ¿Qué es? Retroesternal, atrás del esternón. profe, Pero uno lo siente como si fuese en el estómago. Claro. Vos tenés el esternón que te llega, ponele casi a la boca del estómago, pero el dolor es retroesternal, el estómago. Si yo te palpo el estómago no te va a doler. Sí. ¿existe diagnóstico para un infarto? ¿Diagnóstico potencial? Sí, como que no. Sí, para todo existe diagnóstico potencial. Bien. ¿Estás haciendo un proceso de atención? Claro. Sí, profe. Claro. Ya soñamos con el proceso de atención, profe, que distinto. Hay uno dando Ya vueltas. soñamos con el PAE, profe. Mira, está por acá. Con el PAE. PAE estamos. PAE. Con Yo sueño Alejandra con el están. PAE, olvídate. Están con Alejandra, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. María Isabel Vera. Ah, Dúo Vera no dinámico. la conozco, pero no la conozco tanto. Alejandra la conozco más. Como hace Wisin y más años Yandel. que está en el... Son Wisin y pasa? Yandel, ¿de cuál? Son Wisin y Yandel, dice, un chiste, profe. Ah, esos son Son cantantes. cantantes, profe. Sí. Un chiste Claro. de reggaetón. Vamos la profe, ¿sabe? Eh, no me Vamos, la pidas que profe. diga una Vamos, la canción, profe. pero bueno. Vamos, aguante. Bueno. Entonces, Una se que- produce el aneurisma sangrante, porque se puede, ustedes tienen que siempre pensar esto, aneurisma, podés vivir toda tu vida con un aneurisma y morirte de viejo. Entonces, un aneurisma, solo la palabra aneurisma, no es causa de ACV. Tiene que ser aneurisma sangrante. ¿Sí? Eso grábenselo para el examen. El aneurisma no es causa de ACV, tiene que ser aneurisma sangrante. ¿Sí? Profe, una pregunta. Antes de la rotura del aneurisma, ¿hay síntomas? Sí, cefaleas. Ah, Cefaleas, porque vos tenés que pensar, ahora ven, este es un cerebro. ¿Sí? ¿Llegan a ver acá? ¿Consiguen sin Sí, verlo? profe, sí, se ve. Bien, esto es el cerebro, ¿sí? Si yo acá tengo un aneurisma, esta arteria se está dilatada, aneurisma sin romperse,
esta arteria está dilatada y al estar dilatada comprime el cerebro. ¿A cuál arteria está señalando, profe? ¿A la azul? Cualquier arteria. A la rosa. La roja. Ah, la roja. Cualquier arteria que aumenta de tamaño y el cerebro es una caja. Claro. Y eso pasa en el abdomen, tiene lugar para expandirse, pero en mi cabeza no. ¿Sí? Entonces, ese poquito que se empieza a dilatar en el aneurisma me produce cefalea, porque comprime algo de mi cerebro. ¿Sí? ¿Se empieza a hidratar en dónde, profe? Dilatar en el cerebro. Ah, dilatar. Ah, Dilatar. ok. Bien. Profe, por ejemplo, dice vena drenaje, ¿no? ¿Sería esa la vena que entra normal? No, no estamos hablando de esto todavía, estamos hablando de este dibujo que está arriba, Nora. Ah, bien, no. Pensé que habíamos A mí no me sale el dibujo, no sé por qué. A mí tampoco. A mí tampoco me sale el dibujo. Yo veo el dibujo, lo que no veo es la flecha. Yo no lo veo en negro. Porque es blanco el papel. Y la flecha también es blanca, entonces no se ve. Yo tampoco la veo la flecha. Está tildada la todo flecha. negro, profe. ¿Cómo va a estar A mí me sale todo negro. Igual Mónica Rodríguez ha empezado la función de compartir, dice, y la pantalla, y nada más no me sale más nada. Sí, a mí también. ¿Ustedes no ven la diapositiva? Accidente se va a girar y los dos cerebritos sale. Yo no veo nada. Ahora se quedaron todos tildados. Bueno, pero profe, es yo eso, tengo, dos cerebritos y estoy accidente siguiendo cerebral. mi celular, pero no sé ahora Claro. por dónde está. Yo estoy tratando de anotar lo que dice, profe. La profe se tildó. ¿Viste? Es la ¿Profe señal. está? Aparece el wifi de ella. ¿Ese fue el profe? Seguro. Sí. No, No, pero no es se medio puede. raro que no, algunos ok. lo veamos y algunos no. Es el Claro, internet. Exactamente, ser porque de el ella. mío está... Bueno, ahí Ahí la se profe puede, ¿no, recién. profe? Ahora Ahí me ve. Ahí está. Ahí está, Sí. profe, sí. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Y ahora yo no veo, yo le veo su cara, ahora no veo el... Tranquila, examen ahora oral. lo No, pone. me pongo nerviosa. Yo así me pongo, profe, en el examen, por eso nunca puedo pasar a tiempo. 10 minutos, 15 minutos antes y nunca. Qué mal. Ahora no puedo sacar esto de acá. ¿Cuál, profe? Me van a hacer morir ustedes acá. No, profe, no tengo que... No, No la Yo agarro ni vengo de un esperé ahora, examen, profe. de Vera, profe, así que. Vamos a hacer piquete en el instituto hasta que nos den presencial, profe. Ay, sí, por favor. Ahora Ahí estamos está. bien. Ahora Sí, sí. estamos bien. bien, profe. Sí, profe, sí. Ahora Muy bien. sí. Entonces, las causas del ACV hemorrágico son aneurisma sangrante, rotura de la pared de la arteria, no por un aneurisma, sino porque se empieza a desgastar la pared de la arteria, y por una malformación arteriovenosa, que es este dibujo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué es una malformación arteriovenosa? Nosotros sabemos que siempre va la vena, la vénula, los capilares, la arteriola y la arteria. ¿Sí? Sí. Pensamos en vasos sanguíneos, es así, viene la vena, la vénula, los capilares, la arteriola y la arteria. Se produce a nivel de los capilares un ovillo, como un ovillo de lana. Como Sí, un profe, ovillo. ahora veo la flechita. Como un ovillo. Y ese ovillo no deja que irrigue bien la zona. Sí. ¿Sí? ¿Esto es hemorrágico? Profe, ¿qué sería irrigue? ¿Irrigue sería Esto. como la circulación, algo así? Irrigar es, si yo mi dedo lo comprimo, no dejo que pase la sangre, o sea, no irriga sangre a la punta de mi dedo. Ah, eso Profe, esto sería es un irrigue. ACV. Irrigar. Que no ¿Qué pasa tipo? bien la sangre. Causas de Sería. ACV. ¿Cómo, Nora? Que no pasa bien la sangre. Sería Claro. algo así como irrigar. Claro. Irrigar Irrigar es circular. que lleva la sangre.
Sí, Irrigar es como cuando vos regás. Cuando regás algo, Sí. claro. es lo mismo. Y entonces, profe, no entiendo por qué es irrigar la sangre y que el ovillo no deja irrigar la sangre. Claro, porque, a ver, ¿cómo le llega la sangre a tus tejidos? No sale de la vena la sangre y va a los tejidos. Es en los No. capilares. Sí. Los capilares se produce la irrigación. En los capilares dejan la sangre en las células y toman el dióxido. Dejan la Bien, sangre bien. y toman el dióxido. Sí, Cuando- no había entendido a qué venía lo de regar. Yo digo, rego, paso la regadera y sale el agua. Ajá, bien. Entonces, cuando se produce este ovillo, ¿sí? Que es esta malformación arteriovenosa, esa zona queda sin irrigar. Entonces, tienen que hacer una cirugía que cortan acá, cortan la vena, cortan la arteria y la unen. ¿Y qué hacemos Sí. con el... Se saca. con el... no me acuerdo cómo se llamaba el ovillo de hilo. Lo tiran a la basura. ¿Cómo, profe? MAP se llama malformación arteriovenosa. ¿Y qué hacemos? Esa parte se la saca. Se extirpa, sí, Claro. se retira. Ah, bien, bien. Bien. Profe, esto es una cirugía, ¿no? Sí, se le hace una cirugía para esto. ¿Sí? ¿El enfermero Sí. va a realizar cirugía? No, el enfermero no, el médico, el neurocirujano, no cualquier médico, un neurocirujano. Ok. Es un médico que terminó medicina, hizo 4 años de su residencia en neurocirugía. Bien. Bien. Ahora vamos a pasar a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores que hacen que yo tenga la posibilidad de tener un ACV? Los factores los vamos a dividir en dos. Por un lado vamos a tener los factores de riesgo no modificables, o sea que yo no los puedo modificar, y los factores de riesgo modificables, ¿sí? Entre los no modificables tenemos la edad. Sí. ¿Sí? Nosotros no podemos modificar la edad. Por más que quisiéramos, no la podemos modificar. Y sabemos, por estadísticas, que las personas de más de 55 años, cada década que van cumpliendo, duplican la posibilidad de tener ACV. ¿Sí? Si yo tenía a los 55 años 10 veces probabilidades, a los 65 voy a tener 20, ¿sí? ¿Se entiende? Otro de los factores de riesgo que no puedo modificar es el género. ¿Sí? Aunque ahora se operan y todo lo demás, pero bueno, no se puede modificar el género. Entonces, se sabe que los hombres padecen más ACV que las mujeres. Pero el problema es que las mujeres tienen mayor índice de mortalidad. ¿Eso no lo dijo la otra clase, profe? Sí, amor, sí. Pero el tema está en que tus compañeras que estaban tomando el parcial no lo escucharon. Ah, Entonces, verdad. Disculpe. vamos a hacer este caso. ¿Sí? O sea que si a una mujer le da, puede morir. No es que puede morir, es que tiene más posibilidades de morir que un hombre. No es que tiene una mujer ACV y se muere, no. Pero si tengo 5 hombres y 5 mujeres, hay más posibilidades que muera alguna de esas 5 mujeres. ¿Sí? Okay. Y otro factor. ¿Qué es eso, profe? ¿Eh? ¿Por qué será eso? Eso es estadística. Eso Viste es que las epidemiología. Las mujeres queremos ser iguales a los hombres, entonces queremos igualarlo en todo. Pero no en el ACV, profe. Qué mala que sos, Nora. Bien, entonces, también tenemos otro factor que no podemos modificar, que son los antecedentes familiares. ¿Sí? El ACV no es hereditario, pero sí tenemos predisposición. Si nuestros papás... Como la diabetes.
Claro, tal cual. Ah, Los Profe, papás, ¿qué diferencia tiene el hereditario y la predisposición? hereditario es que si tu mamá tuvo ACV, vos vas a tener ACV. Y profe, por la Ahora, eso es ser hereditario. espero. Y ser que haya una predisposición es que si vos no te cuidás, podés llegar a tener una ACV. Ah, bien, ahora me acuerdo, ya tuvimos, ya no había explicado eso. Ahora me acuerdo, gracias. Me olvidé de preguntarle algo. ¿Antecedentes personales no va? Antecedentes personales son los que te da la policía, no sé qué son antecedentes personales. Ah, porque entonces me habré equivocado en el diagnóstico, porque puse familiares y personales. No, personales, no, ¿Viste esto? personales son tus antecedentes, no sé. Ah, entonces cualquiera, profe. No. Bueno, y tenemos los que sí podemos modificar. Dentro de los que podemos modificar está la hipertensión arterial, ¿sí? La persona que es hipertensa tiene 4 a 5 veces más posibilidades de tener una ACV que una persona que no es hipertensa. ¿Sí? Entonces, la ACV hay que cuidarse muchísimo. ¿Sí? Porque ustedes saben que la hipertensión aumenta con la edad. Y a medida que nos hacemos más grandes, tenemos más posibilidades de ser hipertensos. Entonces, ¿A dónde está leyendo, profe? Porque yo estoy en el cuadrito de factores de riesgo modificable. Sí, bueno, pero yo te agrego, yo no puedo poner en la diapositiva todo. Yo te voy diciendo, vos andás escribiendo y tomando. No, yo buscaba donde decía, así como dice modificable, que diga no modificable. No tenemos eso entonces. Pero ya lo pasamos, Nora. Préstame atención. Ahí ya pasamos, no modificable. Sí, lo estoy leyendo. Y ahora estamos con los modificables. Ah, ahora puso el cuadrito ese, ¿vio? No, lo tenía ahí, Nora. Sigamos. Bueno, se ve que mi teléfono estaba tildado porque yo me quedé con el cuadrito anterior. Bueno, ahora sí lo tengo. Otro de los factores de riesgo modificables son las enfermedades cardíacas. Yo les contaba en la clase anterior que una de las enfermedades cardíacas, si la modificamos, no vamos a tener ACV, es la fibrilación auricular. Y les había comentado que el corazón cuando bombea de esta manera. Tiene un ciclo para bombear. Entonces la sangre sale bien, normal. Cuando uno tiene una fibrilación, el corazón bombea así. ¿Sí? Se fibrila, bombea rápido y cortito, rápido y cortito. Entonces no puede sacar toda la presión que necesita esa sangre. Entonces eso hace que tenga posibilidades de hacer un trombo o un émbolo. ¿Sí? Por eso dice que la fibrilación auricular es un factor de riesgo para tener una ACV, pero que lo puedo modificar si me cuido de mi corazón. Otro factor de riesgo modificable es el tabaco. ¿Sí? Entonces, el consumo de cigarrillo también duplica la posibilidad de padecer una ACV. Y entonces, ustedes tienen siempre que ir sumando. Sumamos como factor de riesgo la hipertensión. Sumamos el tabaco, ya cada vez mi paciente tiene mayor posibilidades de tener una ACV. Si dejamos de fumar, se reduce el riesgo de padecer una ACV, ¿sí? Pero más o menos entre el segundo y el cuarto año de haber dejado de fumar, se comienza a reducir el riesgo. No porque yo deje de fumar ahora, a los 6 meses no voy a tener una ACV, ¿sí? Puede ser que lo tenga, porque todavía hay nicotina en mi cuerpo. Otro factor Disculpe, una persona entonces si está en un lugar donde consumen muchos cigarrillos, ¿se puede también? Sí, totalmente. Es lo que se llama fumador pasivo. Ok. ¿Sí? Profe, en el apunte dicen que es el más potente, ¿puede ser? Sí, el cigarrillo es lo peor que hay.
Ya vamos a ver en la próxima unidad vamos a ver cáncer, como el cigarrillo también es el productor más grande de cáncer que tenemos. ¿Sí? Y no solo de pulmón, profe. No, de todo. Sí. De boca, de lengua. Sí. Y en ese caso te hacen vaciamiento y te sacan todo el maxilar, todo, por el cigarrillo. Yo vi la diferencia entre un pulmón de un fumador y de uno que no fuma, profe, y es tremendo. Y en los paquetes de cigarrillos salen todo eso y salen como nacen los bebés de las mamás que fuman. Sí, muy cierto. Sí, la verdad con muy bajo peso. Profe, yo trabajaba en un kiosco y siempre cuando yo compraba un cigarrillo le decía, cuidado que se ponga así, me miraban con una cara. Es que el fumador agarra su paquete, su atado de cigarrillo, su paquete de cigarrillo, ¿no? Y empieza a fumar. Y vos decís, ¿qué dibujo hay? Porque viste que ahora es obligatorio. Y ni saben, porque no lo miran. No tienen conciencia, claro. Y sí, yo le mostraba así, le decía, mirá que te puede pasar esto, y me miraban con una cara volvían de nuevo y era como que me atienda otra. A mí, a un compañero le pasó que trabajaba en un kiosco y cuando decía que no vendía cigarrillos, algunos se ponían como locos. Ajá. Porque no vendían. Ya entendí. Bien. Otro factor de riesgo son los niveles de colesterol. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el colesterol era con lípidos? Y los lípidos formaban la placa esa de grasa, ¿se acuerdan? Que producía la arteriosclerosis. Sí, profe. Bien, entonces eso tenemos que tener en cuenta también. Y acuérdense, en los otros días le dije que hay dos tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Sí? Es el HDL y el LDL. Entonces, yo les dije a los chicos para que se acordaran que la L es de loser, de perdedor. Entonces, ese es el colesterol malo, el HDL. Ahora hice lío, toqué algo mal, ¿ven? Acá. Profe, entonces una persona con obesidad es más probable que se enferme. Sí, totalmente. La diabetes también es otro factor de riesgo que no nos podemos curar de la diabetes, pero sí la podemos tener estabilizada. Entonces, eso es muy importante. Bien. Otro factor de riesgo que podemos modificar es el consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? El alcohol hace que aumente mi presión sanguínea, por lo tanto me torna hipertenso. El alcohol aumenta la viscosidad de la sangre y los niveles de las plaquetas. Y esto hace que tenga más posibilidades de tener coágulos. Los coágulos es sinónimo de que después voy a tener un ACV. Otro factor de riesgo es el consumo de drogas. ¿Sí? La cocaína es uno de los que trae mayores inconvenientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actúa sobre la hipertensión, sobre la enfermedad cardíaca, sobre la enfermedad vascular, ¿sí? Produce un estrechamiento de las arterias y esto produce un ACV. Gustavo Cerati, ¿te acuerdas de Gustavo Cerati? Sí. Profe. Bueno, él murió con un ACV por consumo de cocaína. ¿Sí? Porque sí, te dicen, él tuvo un ACV, pero ¿por qué tuvo el ACV? ¿Qué factores de riesgo tenían para tener un ACV? La cocaína. La cocaína. La cocaína. Bien, también hay otras drogas que
pueden producir un ACV como las anfetaminas, ¿sí? Las anfetaminas son las que toman los que van a los gimnasios y quieren estar muy musculosos, o si no, las mujeres los que van a los gimnasios toman esteroides. Anfetaminas toman las mujeres para no comer, ¿sí? Para adelgazar, entonces toman. ¿Sí? Vieron que dice tomás anfeta para sentirte bien, hay una canción. Ah, no sabía, ahora sí tomo. No sabía, profe. Así vas a morir de una ACV. Ay, mejor no. Mirala cómo se llama esa chica, se llama Sally, que tiene los labios gruesos. Nazarena Vélez. Ahí está. Nazarena Vélez. Ella tomaba anfetaminas para adelgazar, para no comer, para estar bien. Pero eso después le trajo consecuencias, profe. Y más vale, son malas las anfetaminas. No tuvo una ACV, profe, pero estaba como loca. Claro, y bueno. Nosotros no nos enteramos que no tuvo una ACV, vaya uno a saber que tuvo. Sí, también. Bien. Y también los esteroides, que esos sí son los que utilizan en los chicos y las chicas que van a los gimnasios para hacer más músculos. Sí, tal cual. Bien. Otros factores de riesgo tenemos, por ejemplo, los anticonceptivos, ¿sí? Los anticonceptivos también actúan sobre las plaquetas, ¿sí? Entonces aumentan la cantidad de plaquetas, y al aumentar la cantidad de plaquetas hace que vos tengas más posibilidades de tener coágulos, ¿sí? Por lo tanto, ACV. Se recomienda siempre, obviamente, que sean recetadas por un médico, no porque una amiga trabaja y te trae anticonceptivos, ¿sí? Siempre tienen que ser recetadas por el médico. Y debería ser que antes que el médico te recete, te haga un hemograma para saber cómo está el nivel de tus plaquetas, ¿sí? Ah, bien, profe, que dijo eso. Ahora en la actualidad ahora se utilizan mucho los parches, que son menos nocivos que las pastillas. Los chips también, profe. Profe, porque a veces la misma ginecóloga a veces te dice cómo querés cuidarte y no te dan el remedio o las tabletas y no te mandan a ningún lado. A mí me pasó así, y una tableta me dolía mucho la cabeza, me hacía doler mucho la cabeza y tuve que dejarlo. Claro, y sí. Lo que pasa es que deberían hacer estudios, pero trabajan y van pasando y ni preguntan nada. Claro, exactamente, y así me pasó y me embaracé de mi nena, y así que dejé las tabletas y ya fue mi nena que me embaracé por no tomarla. Y así con una píldora, mi nena. Bueno, por eso, ahora ustedes ya tienen las herramientas, ya saben lo que tienen que hacer y pedir. También se lo pueden decir a sus amigas, a sus hermanas, a su familia, ¿sí? Que cuando vayan al ginecólogo y le pidan pastillas anticonceptivas, le digan, esto influye con las plaquetas, por favor, ¿me podrías hacer un hemograma para ver cómo están mis plaquetas? ¿Sí? Interesante eso, profe. Claro, sí, claro. Es educación sexual, ¿sí? La educación sexual no es solamente tenés que tomar pastillas anticonceptivas, sino saber un poquito más, ¿eh? Bien, profe, porque recién que lo escucho por usted, mire, porque nunca lo había escuchado. Tenías que llegar a mí para escucharlo. Sí, ¿verdad, profe? Así ya no embarazo. Y eso también. Como me dice Acero, la mejor, la única, la... Acero, no sé qué le pasa, que está silencio, que no habla. No debe estar, se debe haber ido Acero, por eso no. Sí, está, profe. Lo que pasa es que no sé por qué no se le escuchan lo que habla, pero está escribiendo mensajes. Está escribiendo en el chat. Ramírez defendiéndolo. Ahí está Acero. Está regresando. Ahí apareció Acero. Acero está de regreso a casa, entonces ahí se conecta. Ahí se escuchó. Está en la calle, está en la calle. Lo que pasa es que a veces tampoco dejan que la profesora hable, entonces prefiero silenciar el micrófono como tampoco. Ay, Dios.
Ahora porque él no quiere, ahora porque él no puede hablar, quiere que nadie hable, ¿viste? Él es mi defensor, Acero. No es que no quiera hablar, me encantaría contar un montón de cosas. Simplemente que para escuchar pavadas prefiero silenciarme, nada más que por eso. Guau. Sigamos. Está agresivo hoy. Nos va a dar un ACV. Entonces, profe, sigamos mejor. Vamos a ver los síntomas más característicos del ACV, que acá les voy a preguntar a ustedes, porque nosotros esto lo vimos en el examen físico, ¿sí? Podemos tener un entumecimiento o debilidad repentina de alguna parte del cuerpo, ¿sí? Yo pregunto, si la mitad de mi cuerpo está directamente que no puedo mover la mitad de mi cuerpo, ¿cómo se llama eso? La mitad, pero hemiplegia. La mitad. Ah, hemiplegia. Hemiplegia, muy bien. Y si está disminuida la sensibilidad, perdí mi sensibilidad, ¿cómo se llama? Hemiplegia. No, hemiparesia. Hemiparesia, ¿sí? Y si perdí la movilidad de mis miembros inferiores, paraplegia. Y si perdí la sensibilidad de mis miembros inferiores, paraparesia, porque son los dos miembros inferiores. Y si no puedo mover los miembros inferiores ni los miembros superiores, cuadriplegia, muy bien. Otro de los síntomas característicos del ACV son confusiones repentinas en el habla. ¿Cómo se llamaba cuando yo tenía un trastorno en el habla? Afasia. Afasia, muy bien. ¿Y qué tipo de afasia conocemos? Motora y sensitiva. Motora. Sí. Bien. ¿Cuál es cuál? Ya pide mucho, profe. Motora, la dislocación de la mano. ¿Qué mano? ¿De qué me están hablando, babies? ¿Cómo era la pregunta, profe? Ya me lo dijeron bien. Trastornos en el habla es la afasia. Y me dijeron muy bien que hay dos tipos de afasia, motor y sensitiva. ¿Cómo es la afasia motor y cómo es la afasia sensitiva? La sensitiva, las palabras, el paciente no las aprende, profe. O sea, él dice las palabras y no sabe lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Eso? ¿Y la motora? Habla y la habla motora y no afecta dice la lo que él expresión está verbal. pensando. Él quiere decir algo y no lo puede expresar. Bien, pero él sabe que está diciendo mal. ¿Se acuerdan que dijimos que lo pone se da cuenta, mal? pero no. Está consciente y le hace mal al paciente también saber eso. Claro. Entonces el otro no, porque el otro dice cualquier disparate y no tiene idea de lo que está diciendo. Él piensa que está diciendo algo bien. En cambio, el de la afasia motora no, así que tienen que tener cuidado con eso. Después también presenta problemas con la vista, ¿sí? O sea, puede ser que de un ojo no vea. Eso yo les dije para los chicos que están ahora que eso se llama hemianopsia homónima. En el apunte lo tienen tal cual, ¿sí? Hemianopsia homónima. Y yo en ese momento les pregunté, si mi paciente tiene una hemianopsia homónima derecha, ¿de qué lado pongo la mesita de luz? Izquierda. Siempre afecta al hemisferio contrario. Mi paciente no ve del lado derecho. Su ojo derecho él no tiene visión. No tiene nada que ver con que esté afectado de mi cerebro. El lado ni nada. derecho, profe, porque Claro, se pone del tiene el mismo ojo lado. mal. Claro.
Porque tiene perspectiva de vista del lado del izquierdo. Claro. Se pone del lado derecho para hacer que esa persona trabaje ese lado derecho. Sí. ¿Sí? Porque yo les decía, no les di este ejemplo, pero se me ocurre ahora este ejemplo. Cuando un nene tiene un estrabismo, ¿saben qué es un estrabismo? No. Cuando el ojo es visco, Sí, cuando el ojo está hacia un solo costado, vieron que nosotros podemos centrar nuestros ojos. ¿Nunca vieron una persona con un ojo visco? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, ese ojo se llama estrabismo, ese ojo que está hacia un lado es porque el músculo no tiene la fuerza suficiente, ¿sí? Entonces lo que hacen es, le tapan el ojo que ve bien para que él trabaje el ojo que tiene el estrabismo. ¿Sí? Okay. ¿Entienden? De esta manera también es lo mismo. Yo le pongo el lado derecho, que es, ya voy, déjenme terminar. Yo le pongo el lado derecho para que él empiece a trabajar ese lado derecho. Sí. Sí, Chain. Sí, profe, que yo tengo a mi paciente que no puede usar lentes porque tiene esa patología. Ajá. Y no puede usar lentes. ¿Es normal? No se puede colocar lentes porque, claro, un ojo lo tiene desviado. Ah, ¿tiene un estrabismo en tu paciente? Sí, tiene estrabismo. Me mira con los ojos de una dirección y del otro de la otra dirección. Y no ve, tiene problemas de vista. No, pero pero tu paciente no era así, tiene ese estrabismo ahora. Sí, grande, se le fue con el tiempo. Se le fue. Sí. No, dale. No, que con el tiempo tiene 31 años y hace 10 años lo tiene. Sí, es re joven él. Sí. ¿Y qué tuvo? ¿Una ACV? No, es característico de su patología. Tiene epilepsia y cuadripléjico. Bueno, debe tener algún trastorno en su cerebro también. Sí, claro. En el nervio óptico seguramente. Bueno, profe. Bien. También puede tener problemas repentinos para andar, mareos, pérdida del equilibrio, de la coordinación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la pérdida de la coordinación? No. Ahí empiezan a buscar la clase anterior. Ataxia, ¿no, profe? Ataxia. Muy bien. Entonces la pérdida de la coordinación era ataxia. ¿Se acuerdan que yo les dije tocarse la nariz con los ojos cerrados, talón, rodilla con los ojos cerrados? ¿Sí? Y después cuando lo hacen caminar, el paciente no va derechito. Si ustedes le dicen seguí la línea de la cerámica, por ejemplo, no lo puede hacer, tiene pérdidas del equilibrio. Y creo que ahí, no sé si fue la clase pasada o la anterior, que vimos la diferencia entre mareo y vértigo. Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia entre mareo y vértigo? El vértigo era lo que el paciente refería que se sentía como en movimiento y el mareo se movía las cosas. En el mareo se mueven las cosas y en el vértigo es el paciente que siente que se va contra las cosas. Por eso es el paciente que cuando va caminando se va contra las cosas. ¿Sí? Tiene vértigo el paciente que tiene una... ¿El mareo influye con la tensión arterial, profe? Y es que la tensión
Se cortó. Pero bueno, vieron que el olor de la pintura es fuerte a veces. Sí. Entonces eso me produjo. Dolor de cabeza repentino también es otro de los síntomas del ACV sin una causa conocida. Bien, y otros son las parálisis, que ya lo vimos, las semiparesias, los déficits cognitivos, tiene problemas de raciocinio, problemas de memoria. Hay personas que se olvidan hasta de hacer las cosas básicas. Yo me acuerdo de una modelo que bailaba en Tinelli, era una chica que había tenido una ACV, no sé si se acuerdan, hace unos años, y ella no se acordaba de contar. Tuvo que volver a aprender a contar. Sí. No me acuerdo. Sabía 1, 2, 3, no, yo tampoco. Pero no se sabía lavar los dientes. Perdió todo su déficit cognitivo, todo lo cognitivo lo perdió. No se Hizo un sabía tratamiento. bailar. Sí. Hizo Todo un eso tratamiento. en rehabilitación. Claro. Profe, ¿pueden perder la memoria también? Sí, es que lo que pasa es que no se acuerdan de nada, no se acuerdan, digo, no se acuerdan de cómo se lavaban los dientes. Porque mi mamá tuvo... Verónica Perdomo, dice el compañero Juan Acero. Sí. Verónica Perdomo. Porque mi mamá tuvo un infarto cerebrovascular, le dijeron, o lo que me acuerdo, es que, y ella perdió la memoria. Estuvo 4 días en coma y perdió la memoria. Hay unos años que ella no se acuerda. Sí. Sí, ese es déficit cognitivo, lo que le pasó a tu mamá. Sí. Sí. Y sí que se acuerda de algunas cosas, pero yo me acuerdo que ella decía que no podía ni hablar, no se acordaba ni de cómo se hablaba. Sí. Y una periodista le decía que eran mentiras, se burlaba de ella diciendo que hacía dar lástima, pero no, es así. Claro, porque como también ella recordaba al novio, le decían, pero no recordaba todo lo demás, y esa más era la No, ella no se acordaba que mi papá había fallecido. Y en la sala de terapia preguntó por mi padre, y sí, no le vamos a decir que había fallecido hace unos años. Y no, sí, después viene, pero perdió unos años de su vida, vamos a decir. Ella pensaba que tenía 2 nietos y tenía más, pero ¿y cuáles son? Y le preguntábamos el nombre y bueno, eran Lucas y Valentina, pero ella perdió sus años, sí. Sí. ¿Eso no es Alzheimer, profe? No. No. Fue producto del infarto. Claro. Lo que pasa es que parte de tu cerebro, y ahí ya quizás le afectó el área de la memoria, entonces parte del cerebro está afectado. Perdió la visión, perdió la estabilidad porque no puede caminar bien. Fumó muchos años. ¿Cómo? ¿Era hipertensa tu mamá? Sí.
Sí, y fumaba mucho. Claro. Fumó más de 25 años. Ella se acostaba y lo último que hacía era fumar. Se levantaba y lo primero que hacía era fumar. Claro. Ah, Por Y eso. estuvo varias veces internada por el cigarro, por pulmonía. Claro. Y a mi papá cada vez que iba al hospital le decía, ¿trajiste cigarro? Y si él le decía, pero Teresa, ¿cómo voy a traer cigarros al hospital? Entonces andate, le decía. No vengas, si no me traes cigarro, no vengas. Sí, el que es adicto al cigarrillo es tremendo. Mi papá murió de una fibrosis pulmonar, y también era muy fumador, y estaba en el hospital donde yo trabajaba, porque yo lo tenía en mi obra social. Y yo iba a verlo durante mi trabajo, iba y lo miraba, y decía, papi, hay olor a humo, a cigarrillo. No, me decía, iba al baño y había, viste, apretaba, pero siempre quedaba algo. No, pero ¿dónde sacas cigarrillos? La que te viene a visitar soy yo no te traigo cigarrillos. Entonces le pregunté a las enfermeras, y las enfermeras le compraban cigarrillos. No, es que su papá es tan bueno. no. Sí, la enfermera Pero de mi qué papá mal. también. En terapia intensiva me acuerdo que le daba de fumar, me decía por lo menos unas pitadas Pero por ¿cómo día, hacen eso? porque mi papá O se sea, escapaba para fumar también. Sí, hacen de todo para fumar. Ellos, No, profe, yo trabajé en Jumbo, sí, y se van, no en el hospital, pero en unos supermercados se van al baño a fumar, es increíble el nivel de inconsciencia. Es que peor que, Mi es que mamá- peor que una droga el cigarro. Yo tengo Sí. a mis padres, los dos, ambos son fumadores. Mi papá es algo tremendo. Se levanta antes de desayunar, prende un cigarro. Se fuma más de 4 atados de cigarro en un día. Wow. Se va es a acostar, mucho. ¿Qué el presupuesto, último además? suspiro fue el cigarro. Ahora que tenga cuidado con el COVID, porque sus pulmones deben ser un desastre. Sí, hoy se hizo unos estudios y le salió trompo o algo así, profe, puede ser del pleurico trombolín. apical. Así que estamos al horno. Te dije, larga el cigarro, por favor, te lo pido. Sí, no. Lo que pasa Y es que el miedo puede ser que un poco baje, pero no va a terminar con el cigarro. y va a ser difícil entonces. Bueno, Sí, y ambos encima. ¿Cómo? Y ambos, mi madre también fuma, así que mucho no lo puede ayudar. Bien, hacemos un recreíto, son y 25, nos vemos menos 20. Okay, Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, a ver si a cero llega a la casa. Y empieza a hablar. Por supuesto. Sí, muy bien. Tal cual, hay que siempre ser sincero. Sí, sí. Bien. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Espere que avisamos a los chicos que están en el... Bueno, los espero. Total, yo ya llegué a casa, profe. Ya está. Ahora puedo hablar, puedo hacer todo. Ya está, ahora empiecen Ya a está merendando, mira, hasta merendando está. Ay, sí, chicos, porque no comí nada en todo el día. Tiene los A mí cachetes llenos, mira. No estoy comiendo nada, soy así de lo gordito que estoy nomás. No se me activó el centro de la sed todavía porque no perdí el 0,5. Así que, peso chicos. corporal. Exactamente. Bueno, ¿empezamos ahora? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estábamos con los síntomas, ¿no? Entonces vamos a ver qué incapacidades resultan después de tener una ACV. Déficit en el lenguaje, que ya lo vimos, la fascia expresiva, la fascia receptiva, apraxia, ¿sí? Que se caracteriza por la pérdida de llevar a cabo movimientos voluntarios, ¿sí? Y la disartria. La disartria es también como trastornos en el lenguaje, pero no porque está afectado el cerebro, sino porque está afectados los órganos de la fonación. Ah, sí. La disartria también es un trastorno del lenguaje, pero no de un trastorno en el cerebro, sino en los órganos de la fonación, ¿sí? En la lengua, en el paladar, en las cuerdas vocales. Bien.
Otro de los trastornos que presenta nuestro paciente son relacionados con la parte emocional. Vieron que dijimos, sobre todo el que tiene afasia motora, ese paciente sabe que está diciendo algo incorrecto y no lo que él piensa. Entonces eso le produce mucha frustración, ¿no? Entonces hay que... Lo lleva a una depresión, profe. Sí, totalmente. Se deprime el paciente con ACV, porque ve que quiere hacer cosas y no puede, quiere por su hemianopsia agarrar algo de la mesita de luz y no puede, y todo eso es frustrante, ¿no? Y también dolor. Eso lleva al suicidio, profe, dice. Sí, puede llegar, sí, puede llegar. Lo que pasa es que generalmente el ACV antes le ocurría a las personas mayores de 55, de 65 años. Ahora cada vez más gente joven tiene ACV, ¿sí? Y bueno, y eso sí es un trastorno que piensan que toda su vida va a vivir con eso y prefieren a veces suicidarse, ¿no? Y dolor. Los pacientes sienten dolor, pero no es un dolor como a nosotros cuando nos duele algo muscular o nos duele una articulación o tenemos cefalea. Es un dolor central, es un dolor que no se puede expresar y que inclusive los analgésicos comunes no pueden disminuir el dolor, ¿sí? Sino que se utilizan analgésicos especiales para este caso de pacientes, ¿eh? No le vamos a dar un tramadol, no, eso no les hace nada a ellos, porque el dolor es central. A veces dicen, me gustaría golpearme el brazo para que no me duela más, porque uno él explica cómo es el dolor y uno no logra entender cómo es el dolor. Bien. Entonces, esos son... ¿Cómo? Decía que cuando te dolía, en el secundario decían que cuando te dolía algo tenías que lastimarte otra parte, el chiste. Sí. Pero en este caso no, en este caso se utiliza pregabalina, medicación distinta que un analgésico común para el dolor. ¿Sí? Bien. Aparte Y ahora hay sensaciones de calor y frío y ardor, hormigueo. Claro, todo junto, por eso no es un dolor común. ¿Sí? No es un dolor que vos lo puedas describir. No, ya está es un pelado. dolor que se juntan muchas cosas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo diagnosticamos un ACV. El principal diagnóstico es el examen neurológico. Ese examen físico que nosotros vimos, la primer clase de neurológico, esa es la primera forma de ver si mi paciente tiene un ACV. ¿Se acuerdan que hacemos la coordinación, la fuerza, ¿sí? Medir si está estuporoso, alerta? ¿Se acuerdan todo eso que vimos? Bueno, todo eso es el examen neurológico. Con eso ya estamos a punto de decir que mi paciente tiene un ACV. Después le vamos a hacer... ¿Cómo? Después le vamos a hacer... Disculpe, profe, estaba haciendo un comentario encima. Ah, bien. Análisis de sangre también le vamos a hacer a nuestro paciente, sobre todo hemograma, ¿sí? Y colesterol. ¿Se acuerdan que el colesterol dijimos que si tiene muy aumentado el colesterol, puede producir algunas placas de grasa, de lípidos, y eso producir una aterosclerosis? Entonces es importante el colesterol. Hay que hacerle un electrocardiograma, ¿sí? Siempre a todo paciente que ingresa se hace un electrocardiograma, una tomografía computarizada, ¿sí? Como para ver las imágenes del cerebro, sobre todo. Para eso, ver... profe, le pide el médico, ¿no? Nosotros no, nosotros lo estamos viendo nomás. El médico le pide todo, el médico, sí, tal cual. Pero a vos te va a tocar seguramente, si trabajan con algún residente nuevo que recién ingresa, y te va a pedir análisis, y vos le decís, ¿y no te parece que le falta
un colesterol, unas proteínas, ¿sí? La enfermera tiene que saber todo eso. Bien, una tomografía computada, una resonancia magnética también es importante, porque en la resonancia podemos ver mejor si hay infartos en alguna parte del cerebro, ¿sí? Se puede ver mejor que con la tomografía. También se puede hacer una angiografía de resonancia magnética, que es inyectar una sustancia de contraste para ver los vasos sanguíneos. Y ahí podríamos detectar a ver si el paciente tiene algún aneurisma, ¿sí? Ultrasonidos de Doppler, generalmente se piden Doppler de vasos de cuello, ¿sí? De la arteria carótida, para ver si hay alguna obstrucción que no permite que haya una buena irrigación en el cerebro. Y una arteriografía que es muy parecida a la angiografía de resonancia, pero que se hace en radiología. Bien, ¿cuál es el pronóstico? Tenemos un paciente que tuvo una ACV, ¿cuál sería el pronóstico que tienen nuestros pacientes? Las personas que han sufrido una ACV pueden salir del mismo sin incapacidad o con muy poca incapacidad. Esto depende del momento en que ustedes toman el paciente. Si el paciente empieza con los primeros signos y se queda en su casa y no lo llevan al médico, es muy probable que eso se vaya incrementando. Entonces, ante el primer signo hay que llevarlo al médico para que el médico le dé el tratamiento que ahora vamos a ver, ¿sí? Aproximadamente un 25% de las personas que se recuperan de una ACV tienen otro dentro de 5 años. ¿Sí? O sea que si de 10 personas tuvieron una ACV, 2 personas van a tener una ACV en los próximos 5 años, y más si no se cuidan. ¿Sí? Carlín Calvo, profe. Carlín Calvo. Carlín Calvo lo fue a buscar una amiga mía que es médica y había estado teniendo consumo de cocaína en su primer ACV. Sí. Así que bueno. Tratamiento. Vamos por el tratamiento. La terapia que recibe el paciente va a depender de la etapa de la enfermedad. El principal tratamiento es la prevención, ¿sí? Eso es lo más importante. Lo ideal sería prevenir el accidente cerebrovascular, que no tenga el accidente cerebrovascular. Y para esto tenemos que trabajar con los factores de riesgo modificables que vimos, ¿sí? Entonces ahí podríamos prevenir que no tenga ese ACV. Después, en la otra etapa del tratamiento sería la terapia inmediata. Inmediatamente que tiene los primeros signos de ACV, empezamos con la medicación. Y la última etapa, y no menos importante, sino que es muy importante, es la rehabilitación. Si después de un ACV tienen una buena rehabilitación, esto mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. Y ahora vamos a ir viendo... Profe, consulta, algo que me quedó ahí medio en el tintero. ¿Por qué no se le hace tanto hincapié a la prevención sobre los accidentes cerebrovasculares y se hace más hincapié a lo que es el colesterol y por ahí algunas otras enfermedades? Porque no veo que haya tanto, claro, tantas campañas. O sea, hay mucha campaña sobre el HIV, hay mucha campaña sobre la diabetes, hay mucha campaña sobre el colesterol, que de hecho hay un montón de pastillas nuevas como el Fito Chia Caps y esas cosas, pero no del accidente cerebrovascular, como casi ni se habla. Claro, bueno, pero esa es una cuestión política. Yo no estoy de acuerdo con vos que hay mucha campaña del HIV o que hay mucha campaña de la diabetes. Yo no veo por la tele que pasen o gente que exponga sobre los riesgos del HIV. Si vos ahora le preguntás a alguien que tenga HIV si se tiene que poner la vacuna contra el COVID, te va a decir que no sabe, o la antigripal. Claro.
¿sí? No hay demasiada campaña. Este país no se dedica mucho a la prevención. Claro, como que no hay promoción de la salud. Claro. Y eso que le convendría al país hacer la promoción de salud porque tendría menos gastos, ¿no? Sí, se ve que no quiere tener menos gastos. Claro, yo igual a lo que iba, porque hay un montón de fundaciones, por ejemplo, Fundación Sí, que se dedica más a lo que es el HIV, y otras fundaciones. Después, bueno, están las propagandas de la Diabetex, que la crema de Goicoechea y demás. Yo a eso lo que voy a hacer, como que hay más mención, Sí, claro. hay más mención de otras enfermedades menos. Claro, pero porque eso pueden sacar plata en las cremas. Claro. Pero no te dicen cómo te tenés que cuidar, no te dicen que si sos diabético tipo 2 tenés que hacer esto, que es muy importante la dieta y la actividad física para no consumir pastillas, porque Claro. todo esto lo manejan las empresas farmacológicas de farmacia. Claro, sí, como que tampoco dicen, tenemos que tratar la millitus de esta manera, de tal otra, cómo cuidar, cuáles son las consecuencias. Tenés y que demás. ver, si no viste, El jardinero fiel. Ay, no la vi a ver, la voy a anotar. El jardinero fiel te va a hablar sobre todo lo que es la industria farmacéutica. Ah, me lo voy a anotar, de hecho este sábado no trabajo, así que. Cómo trabaja la industria farmacéutica con los pacientes, cómo con los pobres, con los países más pobres, cómo experimentan drogas con los países más pobres. ¿Sí? Es tremenda la película, pero es muy buena. ¿Podemos hacer promoción de la salud? Sí, más vale que sí. Deberían hacer. Claro. Debería hacerse más promoción de la salud. Bien, vamos a ver el tratamiento. Acá presten mucha atención para que no nos vayamos confundiendo. Hay 3 fármacos que son los que más se utilizan. Los fármacos antitrombóticos, ¿sí? ¿Qué sería antitrombóticos? Para que no se generen trombosis. Anticoagulante, profe. Anticoagulante. Bien, para prevenir que se formen. ¿Sí? Fármacos antitrombóticos es yo le doy una medicación para que no se le forme el trombo. ¿Sí? Atentos con eso. También hay agentes trombolíticos. ¿Qué son agentes trombolíticos? Sí, chicos, yo tenía el micrófono encendido. Espero no haber dicho nada. Para la trombosis. Sí, para la trombosis, pero ¿qué diferencia hay? Agente es un tipo de... Trombolíticos, medicamentos trombolíticos, ¿qué son? No sé. ¿Vendría a ser para deshacer los coágulos? Bien, actúan sobre el coágulo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Los antitrombóticos es para que no se forme el coágulo. Una vez que se formó el coágulo, voy con los agentes trombolíticos. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Claro, son los encargados de disolver los coágulos. Claro, muy bien. Y después tenemos los neuroprotectores que protegen al cerebro de lesiones secundarias. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el hipertiroidismo? Que vimos que le damos de medicación los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes no actuaban sobre la glándula tiroides, actuaban sobre los efectos que producía el hipertiroidismo, como el temblor de las manos, por ejemplo. Claro. Bien, esto es lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver algunos agentes o medicamentos antitrombóticos. ¿Sí? La aspirina es el más conocido. ¿Sí? Vieron que todo paciente cardíaco se toma su aspirineta, una aspirineta por día. ¿Sí? ¿Por qué? Para prevenir la formación de trombos.
es el antitrombótico. Esa es la misma que se le da a los bebés, a los chicos, ¿no? La aspirineta, sí. Es la misma. Sí. Bien. Y dentro de los antitrombóticos, ¿se acuerdan que vimos los anticoagulantes? ¿Sí? Estos reducen la propiedad de coagulación de la sangre. Y tenemos, por ejemplo, la warfarina y la heparina. ¿La warfarina? Sí. Ah. Es por el peso molecular. Profe, el mismo que dice clopidogrel. Clopidogrel. Y esos son ¿Qué es como warfarina? es el peso molecular de la heparina. Es lo mismo que la heparina, pero difiere del peso molecular. Ah, ok. O sea, que está la aspirina. La heparina es la que se usa en los accesos venosos, ¿no? La ciclopidina. Claro, serían los accesos. No te escuché nada porque se me superponen las voces. Warfarina, profe, warfarina dice Andrés, si es por acceso venoso. No, puede ser subcutánea también, ¿eh? Ah. Sí, puede ser subcutánea. Profe, el clopidogrel. No, la warfarina, el anticoagulante. ¿Todo, profe, lo que termina en ina tiene algo en especial o no? No sé. Ciclopidina, profe, la ciclopidina. Ay, ¿cómo? No entiendo nada. La ciclopidina. Ah, la ciclopidina. Esos son todos antitrombóticos. Esos evitan la formación de coágulos. En cambio, los anticoagulantes reducen la propiedad de coagulación que tiene la sangre. Ahí está la warfarina y la heparina. Ah. Ahora sí. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Después tenemos los agentes trombolíticos, ¿sí? Que se utilizan para el tratamiento del accidente cerebrovascular agudo. Entonces lo que hacen es disolver el coágulo que está bloqueando el flujo de sangre al cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, la streptokinasa. ¿Sí? Sí, profe. Pero tengo que estar bien segura de que tiene el coágulo. ¿Sí? Por eso dice que hay que hacer una importante evaluación. Porque no le puedo dar algo para disolver el coágulo si no tiene el coágulo. Entonces, primero tengo que estar bien seguro que tiene un coágulo, y ahí le doy el trombolítico. ¿Y el coágulo se va a hacer en la examinación del paciente, profe? ¿Eso? ¿Se va a hacer en qué? En la examinación del paciente. No, le vas a tener que hacer una resonancia o una tomografía. Y vas a ver una zona isquémica, y ahí vas a saber si hay una zona isquémica es porque hay una obstrucción. Bien. Y después tenemos los neuroprotectores. Los neuroprotectores dijimos que protegían al cerebro de una lesión secundaria, ¿sí? Eso vendría a ser si tenés tuviste la primera ACV para proteger para una segunda ACV. No, el ACV te va a dañar una parte del cerebro. Y para que no te dañe más partes del cerebro, le das los neuroprotectores. Ah, bien. ¿Sí? Claro, para que neutralicen. Bueno, no. A ver, dale. Para que neutralicen lo que tiene los coágulos. No. Suponete que este es mi cerebro. Este es mi cerebro. El cerebro hizo una isquemia y esta parte no está lesionada. Entonces tengo toda esta parte que la tengo que proteger. Para eso están los neuroprotectores. Bien, ya entendí, profe. Sí. Bien.
¿Qué neuroprotectores conocemos? Los antagonistas del calcio, como por ejemplo la nimodipina, ¿sí? Los antioxidantes. Los antioxidantes, ¿viste? Es eso que uno siempre dice, hay que tomar té verde porque es un antioxidante. El pescado. Profe, no me gusta. ¿Eh? Qué feo, ¿no, profe? No escuché que me preguntaste, Shane. No, Nora dijo que no le gusta el té verde. Y yo dije que... yo dije que si los antioxidantes tienen gusto raro o algo así. No, el pescado tiene antioxidantes también. No sabía. Un montón de comidas que realmente no es la que comemos y la que más nos gusta, que tiene antioxidantes, que son buenos para prevenir el ACV. ¿Sí? Claro. Mire usted. Sí. Mire usted. Sí. Con una simple dieta puede evitar el ACV, profe. Claro, tal cual. El ACV y te mejora un montón de cosas, comer antioxidantes, la piel, y muchas cosas que mejoran, ¿sí? Vas a parecer Frutas una y chica verduras. de 20. Verduras. Como Una cosa tan fea, el brócoli. la espinaca. A mí me gusta la espinaca. Ah, A mí me gusta licuado la espinaca con... Lo tomo en las mañanas. Aguante el brócoli, profe. No, por Dios. Hay muchos jugos que son antioxidantes. Creo que profe, hacen jugo de un poco de leche tomate, y espinaca. claro. Sí, Todo eso son antioxidantes. Antitox se llaman, ¿no? Ahora. O los antitox sí. son para pasar la borrachera. No, profe, se llaman los detox. Eso. Que Esos Juan son está más para la de moda. borrachera. No, para la borrachera hay una pastilla que se llama resaca. Pero no tiene esto, no sirve para la borrachera. Pero hay jugos Sirve para, también. sí, lo que pasa es que estos detox sirven para eliminar las toxinas innecesarias del organismo. Ah, bien. Y te quedas flaquito. Bueno, otro tratamiento. Supuestamente. Otro tratamiento es la cirugía, ¿sí? Los pacientes se pueden operar. Y los 3 tratamientos que nosotros vamos a ver quirúrgicos es la endarterectomía. Siempre recuerden, ectomía es extirpar. Todas las palabras que terminen en ectomía es extirpar. Endarterectomía, apendicectomía, amigdalectomía, colecistectomía. Todo en ectomía es extirpar. Vasectomía. Vasectomía. Todo es extirpar. Entonces vamos por la primera, que es la endarterectomía, que es la extirpación de los depósitos de grasa que hay en la arteria carótida. Miren, espero que se vea. Acá está la arteria. Creo que lo voy a agrandar así lo ven mejor. ¿Ven? Esta es la arteria. Sí. Esto que ven más clarito es el depósito de grasa. ¿Sí? Abren la arteria carótida y sacan la grasa. Y vuelven a suturar la arteria. ¿Sí? Entonces, ahí realizan una endarterectomía. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos ahora con la derivación extracraneal, que es otro tipo de cirugía. Siempre que hablamos de derivación, nos tenemos que acordar del bypass. ¿Sí? ¿Vieron que el bypass, que lo inventó, quién inventó el bypass? Favaloro. El doctor Favaloro. Bypass significa puente. ¿Sí? Entonces, yo tengo una arteria construida acá a esta altura, entonces no deja irrigar la sangre.
saco otra arteria o una vena y hago un puente. Paso por arriba de la obstrucción y la conecto acá. Entonces la sangre, en vez de pasar por acá, pasa por el puente. ¿Sí? En este caso es exactamente lo mismo. Este paciente tiene una obstrucción, entonces, ¿ven? Que rompen la calota, rompen el hueso, ¿sí? Se rompe el hueso con una perforadora. Si este es la calota, el cráneo, hacen varias perforaciones. ¿Vieron con la perforadora de la pared? Sí. Sí. Con esas hacen varias perforaciones, después pasan una sierra que es muy, muy finita, la pasan entre los agujeritos, hacen así y van cortando el hueso. Entonces se saca el hueso. Esa parte del hueso se saca y se empieza a trabajar. Entonces, en este caso, hacen eso y ponen otra arteria para hacer ese puente, hacen una derivación extracraneal. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, profe. Y el bypass, profe, ¿el bypass es extracraneal o intracraneal? No, el bypass es cardíaco. Ah, ok. Acá lo que están haciendo es una derivación intracraneal o extracraneal. Por lo general es intracraneal. Ok. ¿Vieron cuando los chicos tienen hidrocefalia? Que es aumento del líquido en el cerebro. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Es una derivación. Ponen un catéter, lo pasan y derivan el líquido al abdomen. ¿Sí? Este es otro tipo de derivación que se hace. Y el último tratamiento es el clipping. El clipping es para cuando hay un aneurisma. Miren, esta es la arteria y acá está la forma sacular. ¿Ven? La forma sacular. Si yo dejo que siga pasando la sangre y que mi paciente hipertenso, va a llegar un momento en que esto se va a romper. ¿Sí? Entonces lo que hago es hacerle un clipping, que sería como un clampeado. Como un ganchito. Entonces, Claro. le ponen en esta forma sacular, le ponen el gancho, ¿ven? Lo van poniendo, lo terminan de colocar y después lo sacan y suturan. Eso se llama clipping. Claro. Sí, profe. Qué interesante. Sí. Es increíble que esas cosas hagan los cirujanos. Sí, la verdad que sí. Los neurocirujanos. La verdad que son admirables. Lo que hacen es increíble. Aparte ustedes tienen que pensar que están trabajando en un cerebro. Sí, por eso. Hay que valorar. Es algo chiquito, profe, una arteria, no es como la imagen. Claro, y el lugar de trabajo es muy chiquito. Yo soy instrumentadora, ¿no? Entonces siempre íbamos a ver con el neurocirujano un paciente que habían operado, yo les preguntaba, ¿y cómo están? Bárbaro. Entonces, el bárbaro era, el paciente iba a tomar agua, entonces agarraba el vaso y con el vaso hacía hasta que llegaba a la boca. Y yo le decía, ¿cómo bárbaro? Si no va. Y toma. Y él me decía, no, pero está bárbaro, está bárbaro. Claro. En el resumen que está en el campus dice clipping, pero no tiene la definición. Bueno, ¿viste? Si acá lo ves bien. Qué bien. Te dejan el ganchito ahí y ya está. ¿Sí? Y te quedas con el ganchito ahí. Pero sacan la parte del aneurisma. Esta parte la sacan, la cortan. La sacan. Claro. Eso lo sacan. ¿Sí? No queda. Sí. No. ¿Y el ganchito es para que quede cerrado ahí? Claro, porque si no, ¿cómo lo van a cortar? Sale toda la sangre.
¿Pero de qué vendría a ser el ganchito? ¿De metal o de plástico? ¿De qué? De metal, como el metal que te ponen cuando te ponen una prótesis. Y el enfermero tiene que ir a corroborar eso, ¿no, profe? Yo tengo en mi columna operadas, que me operé ahora en enero, yo no me operé, me operó el cirujano, el traumatólogo, 7 vértebras me fijaron. Entonces tengo a los 2 costados, tengo 2 metales, 2 varillas de metal, y en cada varilla tengo 2 tornillos que me fijan las vértebras. Ay, bueno. No me tiene que dar impresión, profe. Profe, ¿y por qué tenía tanta desviación de columna? Sí, porque trabajé mucho haciendo fuerza como enfermera. Pero no tenía la postura, profe. Sí, pero cuando yo trabajé 7 años en una guardia. Estuve trabajando cuando fue lo de la guerra. Y vos no te podés poner a medir la postura. Uno no, trata ahí no hay tutela, profe, ¿no? Ahí no hay tutela. Sacar las cosas, claro. No, a ver, esperen que me voy a hacer mecánica corporal, me bajo. No, claro. Pero si ya tiene que estar su cuerpo mismo, ya le tiene que decir cómo se tiene que acomodar. Ya teniendo tanta práctica. No es así. Ante la urgencia vos no te acordás de la postura, por más que la hayas practicado 20 veces. Antes no había protocolo, profe. ¿Cómo? Yo pensaba, profe, que por inercia ya me iba a acomodar como tenía que acomodarme para el paciente. No, yo creo que si vos estás tranquila lo podés hacer. Yo ahora para agacharme no me puedo agachar para agarrar algo del piso. Entonces, flexiono lo más que puedo mis rodillas y siempre tengo algo a mano que me ayude a agarrar las cosas del piso. Y no hago el esfuerzo, pero porque no hay una urgencia. Si se me ocurre una urgencia, ni me voy a acordar que no me puedo agachar, voy a hacerlo. ¿Sí? Bien. Después no se puede levantar más, profe. Me quedo aquí. Bueno, medidas preventivas. Empiezan a salir los tornillos. Las medidas preventivas son prevenir el accidente cerebrovascular. Entonces, para eso tengo que tratar la hipertensión arterial, la fibrilación auricular, la diabetes. Tengo que hacer todo para prevenir que se formen esos coágulos. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Trabajar sobre los factores de riesgo modificables. Claro, sí, los no modificables, déjalos ahí. Va a ser medio difícil. Pero bueno, ahora viste que hay inyecciones de plasma que te recuperan, te rejuvenecen, no sé, te hacen tantas cosas. Es que, profe, lo que iba a decir era que ahora hay más protocolo. En otros tiempos no había tanto protocolo. Claro, sí. Sí, tal cual. Es cierto eso. Yo cuando era chica y trabajaba en la guardia, llegaba un colectivo con heridos y salía con la camilla y me bajaba los heridos. Obvio, sin guantes, sin nada, porque en ese entonces nadie te decía que no podías tocar sangre si no tenías guante, o no podías poner una vía si no tenías guante. Nadie te decía nada. ¿Qué pasaba con las enfermedades? No había enfermedades. No existía el HIV, no existían un montón de enfermedades que se contagian con sangre. Claro, por ejemplo, mi abuela vivió 110 años y nunca fue al médico. Ahora, ¿sabes cómo nos costó llevarlo a mi papá a que se vacune? Porque él decía, si mi mamá vivió tantos años y nunca se vacunó, ¿por qué me quieren vacunar a mí? La mamá de una amiga que vivía en el campo, bien, porque ellos eran los dueños de una estancia, qué sé yo, y la mamá de mi amiga era maestra, entonces cuando llegó dijo, bueno, pongamos una estufa a gas, una cocina a gas. No, decían, acá usamos cocina a leña, decían.
decía el suegro. No, pero pongamos no, y no, y no, y viste, bueno, son gente que no está acostumbrada y no se moderniza. O la luz eléctrica. Antes no querían la luz eléctrica porque podía producir un incendio, no sé cuántas cosas decían. Porque se arriman mucho las víboras, dicen, profe. Ah, esa no la sabía. Allá en Bien. Santiago, por ejemplo, cuando voy estamos en el oscuro y yo digo, prendamos las luces, no, van a venir las víboras. Me dicen, bueno, nos quedamos en el oscuro. ¿De qué parte de Santiago sos? Soy del pueblo San Avirón, al sur de Santiago del Estero. Ah. Son las calles de tierra, son las casas de adobe. Porque nosotras con un grupo de amigas ayudábamos a una escuela, pero estaba en el norte, casi cerca del Chaco, en Santiago. Ah, no, nosotros estamos acá más cerca de Santa Fe, profe. Pasando a Ñatuya, ¿viste? Pasando todas esas cosas. Yo estoy, bueno, antes de llegar a Ñatuya es mi pueblo donde sería Pinto, Santiago del Estero. Pero de ahí 30 kilómetros camino de tierras a donde habitan mis padres. Claro, Pintos pasábamos nosotros cuando íbamos a la escuela. Sí, bueno, yo soy de Pinto, hacia afuera. Ah, mi marido mira. es de Pinto. Ah, Mi marido es de todos Pinto. santiagueños son. Mi mamá era santiagueña, también. ¿Ah, sí? Pero Bueno, de Santiago capital. Yo tengo actualmente mi papá que tiene 89 años, que vive todavía ahí, pero Ah, mira. Bien. que por eso. Ahora mi hermana más chica tuvo que hacer un verso para poder vacunar. Vamos a la rehabilitación, que dijimos que también era muy importante la rehabilitación. Entonces, con la rehabilitación lo ayudamos a la persona a superar sus incapacidades, ¿sí? Por ejemplo, la terapia física, porque si tiene una hemiplegia o una hemiparesia, le tenemos que enseñar a caminar nuevamente. Entonces, eso es muy, muy importante. También es muy importante la terapia ocupacional, ¿sí? Que él pueda trabajar con la terapia ocupacional. Esos juegos de la memoria, taller de la memoria. El gobierno de la ciudad tiene las estaciones saludables, muchos de estos talleres para las personas con ACV, ¿sí? Así que hay que aprovecharlas porque son gratis. La terapia del habla con la fonoaudióloga, ¿no? Eso también es muy importante, y obviamente el acompañamiento psicológico y psiquiátrico, ¿sí? Con el paciente. Estos son los puntos importantes de la terapia, ¿sí? Y con esto terminamos ACV. ¿Sí? Ahora leer mucho, profe. Claro, ahora les toca lo peor. Es estudiar. Sí, ¿qué pasó? Profe, le quería hacer una consulta. Yo escucho a veces que hablan, que dicen cuando una se ve está en ventana, puede ser una cosa así, como que ahí se puede haber una recuperación o algo así como un tratamiento. Sí, lo que pasa es que el periodo de ventana es un periodo donde todavía no se desarrolló el ACV, ¿sí? Pero saben que tiene todos los factores de riesgo para que se haga un ACV. Entonces ahí hay que trabajar mucho, ¿te acordás? Con los antitrombóticos, ¿sí? Para no dejar que se forme el coágulo. Y si es por colesterol, una buena dieta para reducir el colesterol. Hay mucha gente joven con colesterol muy alto porque comen comida muy chatarra. Sí. Mucho el McDonald's, profe. Mucho burger, el burger es más rico. Mucho burger. Cerveza, papas fritas. Bien, acuérdense, la semana que viene nosotros tenemos clases lunes y miércoles, no hay ningún problema. Y el otro lunes es el examen, ¿sí? El 31, ¿no, profe? El 31. Sí. Ese examen de diabetes, tiroides y ACV. Ah, bien. Sí, Profe, el 31 sería, ¿no? Entonces. El 31.
Tenemos una Diabetes. semanita movida. Diabetes, ¿Qué ACV. más tienen? El mismo 31 tenemos CIMAT. Y el primero, el martes, tenemos práctica. Ah, bueno. No, yo tengo el 27 prácticas porque soy el primer grupo. Y el primero de la lista. Los del segundo grupo tenemos el martes 27. ¿Dos exámenes el mismo día tienen? Sí. Sí, profe. Nos vieron cara de muy inteligente, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo. Yo no quiero tener en el mismo día. No, profe, igual quédese tranquila porque el decimat tampoco es tan complicado. Pero el mío sí es Pero no deja de ser un examen. El de usted sí, obviamente, sí, pero yo hablo del decimat. Fuera bueno no el el de miércoles usted. que lo pase la profe, porque el 31 es lunes. El miércoles fuera bueno, profe. El 2. ¿Les parece el miércoles? Porque yo lo que quiero es que estudien. Sí, profe, como usted diga. ¿Qué fecha es entonces? ¿2? Sí, ¿Sería? profe, porque también tengo parcial yo de... Para mí es mejor el miércoles, profe, también. Bueno, esperen que miro acá en el almanaque. Entonces, para el 2 de junio. Bueno, profe. Bueno. Sí, Entonces, ya anoto acá. Bueno, profe. Gracias. Profe, diabetes, ACV y ¿qué más dijo? Neurológico. Valoración neurológica también, ¿no, profe? Sí, eso justo les iba a decir. No se olviden de la evaluación neurológica. Creo que el de práctica. Profe, ¿cómo va a ser el parcial? No, le voy a decir a la profe que me trate de ponerlo. ¿Como el primero? Toda la semana que viene para hablar. No, un no. poco más complicado. Gracias, profe. Ay, profe, no. Para el anterior me pareció que era muy fácil. No, ¿qué va a ser fácil, profe? A mí me recostó y encima que Profe, tardo mucho con la me fui al recuperatorio yo. Profe, no. En bajar el trabajo nomás, no. profe, me cuesta muchísimo. No, me parece que fue muy fácil, aprobaron mucho. Ah, pero qué mal es usted, ¿qué quiere que Pero no eso porque aprobemos? usted explica bien, profe. ¿Sabe qué pasa, profe? A mí me cuesta mucho bajar al trabajo y subir el trabajo, profe. Oh, bueno, ahí los otros días Esteban se ofreció a enseñarles. El tema, profe, son los que tienen que trabajar con celular. A eso en una hora les queda muy poco. Me complica, corto. profe. A mí, profe, yo quería que me digan no, entonces no pasé el segundo, el recuperatorio, profe, Salas Mayerly. No los corregí. ¿No los voy a corregir el fin de semana. No. Ah, ok, profe. Profe, para mí es re poco tiempo que me da, ¿eh? Ay, perdón, Nora. Profe, porque Bueno, yo se lo envié. entonces nos tenemos que poner de acuerdo en lo siguiente. El día entramos a las 6 menos 10 a la plataforma, yo tomo los presentes y a las 6 empezamos el parcial. ¿Y hasta qué hora, profe? Bien, bien, sí, profe, mejor. ¿Sí? Así tienen más ¿Hasta tiempo. qué hora? Hacer así, hasta las 7:30 siempre. O sea que estamos en la misma, profe, tenemos el Yo lo mismo bajé, tiempo de... profe, y no podía enviarle. Pero es una hora y media. No, ahora tenés una hora y media, antes tuviste una hora. Claro, bueno, sí. Porque empieza antes. Pero ustedes tienen que estar en la plataforma 6 menos 10. Sí, profe, yo estoy. Claro, el horario de finalización no se modifica, lo que se modifica es el horario de arranque. De inicio, claro. Porque yo cuando tomo lista, después empezamos. Pero primero tengo que tomarles lista. Bien, entonces tenemos 10 minutos para dar el presente y después arrancar el parcial. Tal cual. ¿Sí? ¿Les parece? Profe, Sí. profe, ¿cuándo corrige el recuperatorio? Yo me fui ahí lamentablemente al recuperatorio. El fin de semana, dijo Charlie. No lo escuché. Semana lo corrijo. Este fin de semana. No voy a poder dormir hasta el fin de semana entonces. Oh, qué exagerado. Yo en cuanto pero, profe, no aprobó su materia y ya es como que el año ya me duele el no puedo estómago. desaprobar. Está perdido. Mucho virtual ya, profe. Bueno, mucho la virtual. clase... No vamos a Entonces empezar quedamos así, con... profe. El
examen es el 2 de julio y tenemos que entrar 6 menos 10 al campus. 2 de julio, perdón. 2 de junio. Ah, bueno. Así está mejor, 2 de julio, yo dije. Se conectaba ese día, ¿viste? Bueno, tienen que hacer el último esfuerzo, ¿eh? Así. Sí, profe. Es el último esfuercito. No vamos a empezar con oncología porque ya son y 40, no tiene sentido. ¿Sí? Así que dejamos acá. ¿Ustedes tienen examen ahora? No. Por ahora no, profe. No, ahora no, solo tenemos Zoom con la profesora Casimón. Estamos a full con esa. Mándenle saludos. El bendito PAE. Ahora tenemos examen físico pulmonar. Se lo vamos a dar, profe. Se lo vamos a acercar. Bien, pulmonar, es fácil. Sí, nos dio como 800 preguntas para hacer. Esta capa ya. Bueno. Actividad y guía. Es linda el pero me parece que el país sería mucho más fácil presencial, así no se puede. Y bueno, todo es más fácil presencial. Claro. Todo. Este año yo tuve la suerte de que ustedes pudieran hacer Zoom. El año pasado no me dejaban hacer Zoom porque había 2 alumnas que no tenían la posibilidad de hacer Zoom. Entonces, explicar todo eso solo escribiendo en la plataforma. Sí, fue terrible, me imagino. Era difícil. Para mí y para los alumnos, ¿no? Porque no sabía. Para todos, profe. Pero bueno, uno buscaba la manera. Claro. Bueno, chicos, buen fin de semana y cuídense. Gracias, bueno, profe. Gracias. Chao. Buen fin de. Ponga lindas notas, profe. Ponga lindas notas. Por favor. Apruébeme el Sea bonito.